Como ya sabéis, estos vídeos de la hora del matcha consisten en hablar sobre un tema relacionado con el mundo del manga y del anime sin un guión improvisado, sin demasiada edición, pero tengo que confesar que llevo ya un par de días o tres dándole vueltas a cómo iba a enfocar este tema, cómo iba a hablar sobre el tema del que va a tratar esta hora del matcha. Y es que es complicado hablar de una serie que ha significado tanto en el mundo del manga y del anime, una serie que tiene tantísimos fans, una serie que muchos consideran revolucionaria o que marcó un antes y un después. Y es que tampoco quiero que este vídeo propicie que los fanboys y las fangirls de Evangelion vengan aquí a atacar o a imponer su opinión. Por supuesto, el debate y la discusión es más que bienvenida a este tipo de vídeos, pero siempre desde el buen rollo, ¿no? Que es lo que yo quiero que haya en el canal. Y antes de entrar en materia, quiero dejar claro que para mí Evangelion es una gran serie y es una de mis series favoritas. Pero eso no quita que con el paso del tiempo mi opinión sobre ella haya ido cambiando. Así que nada, voy a explicaros cómo y por qué cambió mi visión de Evangelion. Evangelion fue la primera serie que vi cuando tenía unos 14 años aproximadamente. Antes había visto otras series como Dragon Ball, como Caballeros del Zodiaco o Ranma, pero en aquel entonces no conocía el término anime, ni las veía pensando que estaba viendo anime. Simplemente eran series de animación, series de dibujitos animados que veía como veía otras muchas. Y la verdad es que cuando vi la serie por primera vez me dejó totalmente cautivado. Llegué a estar bastante obsesionado con Evangelion. Recuerdo que durante un tiempo y durante varios años cualquier cosa que veía que llevaba Evangelion en la portada me lo acababa comprando, ya fueran revistas, especiales. Recuerdo que estuve ahorrando para comprarme CDs con la banda sonora que vendían en una tienda de aquí de mi ciudad. En aquel entonces tampoco tenía mucha pasta, entonces realmente tenía que ahorrar bastante para comprarme todo este tipo de cosas. También recuerdo que me compré un EVA 02 que era falso, o sea que se ve que era una imitación china, pero en aquel entonces, pues bueno, yo qué sé, lo vi en la tienda y me gasté la pasta en comprarme esa. Era un muñeco de acción, realmente era un muñeco articulado y tal. Y la verdad es que todo lo que veía que no fuera Evangelion me parecía directamente basura, o sea, y sobre todo cuando hablábamos de series de mechas, ¿no? Es que después de Evangelion vi un par de series de mechas y era todo el rato comparándolas, ¿no? Vaya tela esta serie comparada con Evangelion, vaya estos personajes, vaya estos mechas. Evangelion me parecía lo máximo. El problema era que solo había visto Evangelion, o sea, había visto, aparte de Evangelion, no sé, 3 o 4 series más, no tenía mucho criterio y tampoco tenía, digamos, suficiente criterio como para comparar Evangelion con otros animes y sobre todo con otros animes de mechas, porque ya digo, vería un par de animes de mechas más y vistos de mala manera, o sea, directamente pensando, esto no es Evangelion. Este es el problema que tienen muchos aficionados al manga y al anime que idolatran a Evangelion y que realmente después tampoco han visto mucho más del género mecha concretamente para poder opinar y poder comparar. Hay algunos que sí, porque vuelvo a repetir, yo no digo que Evangelion no sea una buena serie y no me extraña que haya gente que la tenga en su top, en la cúspide de las series animes que ha visto. Como siempre voy a dar aquí mi visión personal, lo que yo opino. Pero creo que en muchos casos todo esto viene a que no tienen, digamos, un bagaje en el género mecha que les permita comparar Evangelion o ver Evangelion con unos ojos más críticos. Y este es el primer titular del vídeo, ¿no? Yo considero que Evangelion no es una serie revolucionaria, no creo que sea una serie que revolucionara el género mecha. La revolución de Evangelion, o sea, lo que sí hizo Evangelion fue revolucionar el anime en Occidente y revolucionar cómo veíamos ese género, un género que bueno, aquí en Occidente no se le prestaba mucha atención hasta que llegó Evangelion. Aquí prácticamente no había series de mechas, nos llegaban muy pocas. Mazinger Z y Macross en esa versión, digamos, extraña que fue Robotech, ¿no? En la que se mezclaban varias series. Y prácticamente para de contar, alguna cosilla más, pero muy poco. Entonces Evangelion, digamos que abrió ese género a Occidente. Y esa sí es, digamos, la revolución de Evangelion. Pero como serie en sí, como serie de mechas, no considero que Evangelion revolucionara nada. Y voy a explicar el porqué. Cuando busco por internet por qué opina la gente que Evangelion es una serie revolucionaria, pues me sale lo típico, ¿no? Por sus personajes, por su historia, por su diseño de mecha. Y a ver, en parte lo entiendo, o sea, entiendo que se pueda opinar de eso, pero lo entiendo si no has visto otras series. ¿Por qué? Pues porque
no me voy a decir, no, es que Evangelion es la primera serie de mechas que tiene una historia densa, una historia compleja, como me han dicho a mí algunos aficionados, ¿no? Algunos fans de Evangelion, que cuando hemos discutido, entre comillas, ¿no? En plan de buen rollo, sobre este tema, que me han dicho, no, es que Evangelion es la primera serie de mechas que realmente tiene un argumento serio y complejo. Y realmente no es así. O sea, hay muchas series de mechas antes de Evangelion que tienen un argumento complejo y denso. O sea, todo lo que se llama Real Robot, o sea, esta parte del género mecha que está centrado en historias, pues eso, historias más realistas, historias que se alejan un poco de lo que era Mazinger Z, ¿no? De un super robot contra un super villano, contra un super monstruo, sino historias que tengan una trama. Voy a comparar Evangelion con Gundam, con la saga Gundam, porque yo creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Gundam es una serie muy famosa en Japón, una serie que tiene muchísimos fans, que lleva muchísimos años sacando nuevas series, ampliando su universo, generando un montón de dinero con todos los productos derivados que tiene, el mundo de los Gunpla, por ejemplo, de las maquetas y los kits montables, bueno, los cafés Gundam, ¿no? ¿Cuántos cafés Gundam hay en Japón? Y Gundam se considera, ¿no?, la primera serie, digamos, o la serie que dio pie al género este del Real Robot, ¿no? De los robots reales, los mechas reales. Y esa serie, que es del año 79, 80, ya tiene un argumento complejo. Es verdad que Evangelion lo que yo creo, lo que opino, es que Evangelion digamos que llevó a un nivel más muchos temas que ya se habían tratado en el género mecha, pero no inventó ninguno. Es decir, Evangelion no fue la primera serie con un argumento complejo, porque en Gundam ya teníamos conspiraciones políticas, militares, personajes que tenían sus propias motivaciones. Bottoms, por ejemplo, que es otra de las series que se considera, digamos, de las mejores series mecha, ¿no? Y para muchos es la mejor serie mecha que se ha hecho. Ya tenía también un argumento denso y complejo, como digo, quizás Evangelion lo llevó a un nivel más, ¿vale? También es discutible, también podemos discutir si Evangelion realmente tenía una buena historia o un buen guión. Yo de hecho es que no voy a entrar ahí en el día de hoy no voy a entrar en ese tema, porque lo que quiero hablar es cómo cambió mi visión sobre la serie, no si la serie es mejor o es peor. Como digo, Evangelion pudo llevar a un nivel más esto de la historia compleja, que desde mi punto de vista no lo hizo. O sea, desde mi punto de vista, Evangelion es una historia mal contada. Una buena historia, pero mal contada. Pero como digo, en el tema de historia no creo que Evangelion revolucionara el género. En el año 79 ya había una serie que realmente sí que hace una revolución, porque sí que da un giro completamente distinto a lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Pasamos al segundo punto, que son los personajes, que muchas veces se dice, no, es que Evangelion, los personajes de Evangelion son los mejores personajes que se han hecho para un anime mecha, los personajes más complejos. Y es cierto que los personajes de Evangelion son muy buenos y por eso son personajes memorables que han perdurado en el tiempo y que hoy en día pues todo el mundo tenemos referentes, el Rey Ayanami, Hendu Ikari, Shinji, Asuka. Realmente eran personajes con una personalidad muy bien definida, con sus relaciones también muy bien trabajadas. Y como digo, quizás los creadores lo llevaron a un nivel superior en cuanto a profundidad psicológica. Pero en estas series que os he comentado, concretamente en la serie de Gundam, ya había una profundidad psicológica, ya había personajes que tenían sus pasiones, que vivían sus conflictos interiores. Recuerdo una escena muy buena, que de hecho es una de las escenas que más se me han quedado en la cabeza del anime y de Gundam, y es cuando Amuro, en uno de los primeros capítulos, no de los primeros capítulos, pero sí que es al principio de la serie, no quiere salir a pilotar el Gundam. O sea, está como abrumado de tener la responsabilidad de pilotar el Gundam y se encierra en su habitación con la luz apagada y casi como si estuviera ido, y dice que no quiere salir, que por qué tiene que hacer eso, por qué tiene que pelear por los demás, por qué tiene que ser él el que tenga esa responsabilidad. Y eso es muy parecido a lo que le ocurría a Shinji, ¿no? en Evangelion, que por qué tenía que pilotar el EVA y por qué tenía que asumir la responsabilidad de por ejemplo, que muriera gente por las batallas que tenía que librar con ese robot. Como digo, Evangelion quizás profundizó a un nivel superior en el tema del desarrollo psicológico de los personajes, pero era algo que ya se había hecho antes, con lo cual tampoco es una revolución, simplemente podría ser una evolución, y eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. Es decir, Evangelion evolucionó el género mecha. O sea, en eso totalmente de acuerdo. Como digo, yo creo que Evangelion hizo eso, hizo evolucionar el género, pero no revolucionarlo. Evangelion lo hizo evolucionar y hizo que muchas cosas, digamos, de la forma de contar la historia de Evangelion, de la forma de tratar a sus personajes, haya series posteriores que lo hayan utilizado o que se hayan inspirado en eso, ¿no?, para seguir una línea. Pero Evangelion hizo lo mismo con series anteriores. Es decir, Evangelion cogió cosas que ya se habían hecho y las reutilizó,
llevándolas, como digo, a un nivel superior, pero sin revolucionar el género. Como digo, y conforme fui viendo más series y más series de mechas, esa serie que yo idolatraba y que me parecía lo más perfecto que se había hecho en el anime, pues fue cambiando un poco esa visión. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y conforme fui viendo más animes, conforme fui viendo más animes de mecha, esa visión que yo tenía de esa serie que idolatraba, que era Evangelion, fue cambiando y me sentía casi un poco, entre comillas, estafado o engañado, ¿no? Siempre he pensado, o me han dado a entender que esta era la mejor serie que había en cuanto a esto, que esta era la mejor serie o la serie que realmente había cambiado el mundo de los mechas. Pero cuando vi esas otras series, ¿no? Yo cuando vi la serie de Gundam del 79, dije, joder, es que en ese año hicieran esto, me parece mucho más revolucionario y mucho más impactante a que en el 96 o 97, no recuerdo cuando se emitió Evangelion por primera vez, se creara esa serie, ¿no? Que se creara Evangelion. Porque me parece mucho más arriesgado lo que hizo Gundam en el 79 que lo que hizo Evangelion en el 96. Con Evangelion la sensación que tengo es como un poco como la de cuando vas creciendo y descubres que tu padre que te pensabas que era el más fuerte, el más listo, el mejor de todo, te das cuenta de que tu padre no es tan listo, o no es el más listo del mundo, incluso que tú eres más listo que tu padre, o que tú sabes más que tu padre, o que tienes más fuerza que tu padre, ¿no? Es como ese golpe de realidad que te llega a dar en un determinado momento. Evangelion me sigue gustando y sigue siendo de mis series favoritas, porque al final es una serie que fue muy importante para mí. Fue la serie que me hizo descubrir el anime, es la serie que me acompañó durante muchos de esos años, y al final, como ocurre con tu padre, por mucho que descubras que no es como tú creías que era, sigue siendo tu padre. Y aunque ya no sea esa serie a la que idolatro, en mi caso Evangelion sigue siendo Evangelion.